tal, amigos del Museo del Carnaval? Estamos aquí precisamente en este programa especial que se llama Desde el Museo. Yo soy Meleleer Lamech y hoy soy el hot invitado. Oye, qué bien me siento porque me han dado la oportunidad nuevamente. Pagué un dinerito para estar aquí y yo me siento súper contento y mucho más porque voy a compartir con dos generaciones y dos personas a quien aprecio muchísimo. Y hoy vamos a estar hablando con ellos sobre lo que son sus generaciones y sobre lo que es nuestro carnaval. A mi izquierda, o por orden, ¿verdad?, de jerarquía, el maestro, su majestad, Fillus Alberti I. Fillo, hermano, ¿cómo te va? Bien, 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 gracias a Dios. Qué placer tenerte aquí Igual. este día, ¿verdad? Gracias, igual. ¿Cómo te sientes, Fillo? De verdad que bien. Un poquito atareado en mi trabajo, como siempre, pero... Picando como tiene que ser. Y a mi derecha, una generación que ha hecho y está haciendo historia. El doctor Dionis Méndez, pero no, que doctor no, el diablo cojuelo Dionis Méndez. Dionis, ¿cómo te estás? Bien, buenos días. Muy bien, muy bien. Es de verdad encantadísimo de estar participando acá con ustedes. Y de verdad un honor compartir con Fillo, que es una de las grandes glorias del carnaval vegano. De verdad que debo admitirlo, lo sigo desde que soy pequeñito a Fillo. Siempre me gustó su Me gustó eso de grandes glorias, porque Sí. mucha gente dice de las viejas glorias. O sea, entonces, eso es un tema. Pues hoy vamos a hablar de esas generaciones. Fillo viene, bueno, Fillo es una persona muy conocida, no solamente en La Vega, sino en todo el país, porque es un artesano de renombre, con muchas entrevistas internacionales, y hoy tenemos el placer, como decía, de hablar con él. Fillo, usted viene del grupo de carnaval Los Escorpiones. Claro que sí, los escorpiones tienen... ¿Cómo nace el nombre de Los Escorpiones? Fíjate, los escorpiones nacen en una forma un poquito, yo diría que jocosa. En un momento yo, de cambio de casa, porque estaban haciendo una reparación en mi casa, nos mudamos a la cocina, que era la cocina de patio, como decían antes. Y como a las 2 de la mañana sentí un pullón Puyo. y brinqué en la cama. Y cuando moví la sábana y la cosa, me encontré con un alacrán. Sí, que es como un escorpión dominicano. De ahí nace Sí. la palabra escorpión. Y me vino la idea de poner el nombre así porque la picada del escorpión o alacrán le anda el cuerpo a uno, con una cominilla. Da unos espasmos y cosas. Y me hizo mucho daño, por cierto, que tuvieron que llevarme a la clínica, inyectarme y todo eso. Pero me quedó en la mente eso y cuando hicimos el grupo de los escorpiones, dije, bueno, nada más bonito que ponerle los escorpiones, pues no le vamos a poner los alacranes al grupo. Porque como que mercadológicamente no sonaba. No vendía, Los no, alacranes del carnaval vegano. Tuve muchos problemas con ese nombre porque habían grupos de La Vega que querían el nombre, pero ya yo me mandé rápido a buscar y lo declaré. Sí. Habían como 3 grupos atrás de nombre porque querían cogerme. Digo, no, espérate. ¿Y cuántos miembros iniciaron el grupo de Los Escorpiones? Fue algo hecho de un momento, de hoy para mañana, como dicen. Fuimos 5. Martín, mi sobrino, Félix Miguel, doctor, otro sobrino, Luis Peje, como dicen. Sí, sí. Un pecador, y Carlos, un muchacho aquí conmigo. Nos juntamos 5. Y vamos a salir. ¿Para qué año fue eso? Eso fue en el 88. 88. En 1988. Fuimos el primer grupo que hicimos en la capa, en relieve, acolchado, un escorpión. Oh, muy bien. En el taller me imagino que lo hicieron. Nadie en La Vega había usado en una capa nada acolchado así. Nos lo inventamos nosotros, hicimos un patrón rápidamente de un escorpión, lo sacamos y hicimos el trabajo. Y fue un impacto grande, porque el traje cuando abríamos los brazos formaba un escorpión también. Muy bien. Dionis, el grupo de carnaval Los Bufones, ¿en qué año nace? En el 2006. ¿Y por qué en el 2006 ustedes vienen de otro grupo, ¿verdad? Sí, en realidad surge porque, bueno, la evolución del carnaval, recuérdate Correcto. que eso es lo que ha ido ocurriendo últimamente, que ya cuando los grupos pues crecen mucho, viene entonces esa división de los grupos y los bufones salen de un grupo muy famoso acá en La Vega. Entonces se decide formar esta estructura de carnaval y surge en el 2006, pues en una pequeña reunión donde se reunieron en ese momento esas personas, los fundadores, Jonas Abreu, Elvis Abreu, Seiji Martínez,
Josian Hidalgo, que se le debe el nombre en realidad a Josian Hidalgo. Josian Sí, el DJ. En realidad, sí, sí. Oh, Sí, oh, qué es bien. una realidad. Y pues le tomaron el nombre a él, porque él iba a formar un grupo. Entonces, él ya tenía como el nombre de los bufones, Exactamente. ¿verdad? Entonces, Josian dice, bueno, yo tengo un nombre que yo En realidad, porque buen mozo y buen DJ, pero la voz como que no lo ayuda, ¿verdad? Exacto. Entonces, los bufones. Exacto, decidieron entonces de Elvis y darle al apoyo y surge el grupo ahí en el año 2006. ¿En qué año tú entras a los bufones? 2008. 2008, 2 años después. Sí. ¿Y cómo fue esa parte de tú entrar al grupo? ¿Hubo que hacer algún proceso? ¿Cómo fue? No, en realidad ya yo era bastante amigo de Elvis Jr., incluso desde la tierra, sí, ya éramos bastante ¿Tú eras amigos. seguidor ya Sí, lo pasa- venías siguiendo de exacto. antes? Lo que pasa es que en ese momento, pues, no podía pertenecer a un grupo de carnaval porque trabajaba para el carnaval. Entonces, yo dejo de trabajar en el 2007 del carnaval y ya me interesa entonces pertenecer al grupo. Recuérdate que entonces ahí, como son mi barrio, Elvis, todos son de mi barrio, pues entonces decido dar el paso hacia los bufones. ¿Pero te llamó la atención el pertenecer a los bufones porque ellos eran de tu barrio o porque tú veías el futuro de un grupo que podía ser impactante? No, tanto las dos cosas. Una porque son personas conocidas y dos por el impacto que va a tener los bufones. Recuerda que cuando iniciaron, Sí, pues sí. los bufones iniciaron con buen pie, vamos a decirlo Sí, así. eso es así, eso es así. Me consta porque estrenaron su disfraz en el Dale que Dale Sí. ese año. Yo estaba todavía ahí de Pino. Y Fillo, tú me decías que ustedes empezaron con 5 integrantes por allá por el 88. O sea, ¿cuál fue el mayor reto en ese momento? Que no teníamos como la fuerza que tenemos hoy en día para ustedes lograr impactar con un grupo que hacía competencia con otros grupos ya establecidos de muchos años. Fíjate, en nuestro caso no era tan difícil, porque como yo era el sastre, más, en ese momento yo diría que el más trabajador del Carnaval de La Vega, en ese momento yo hacía 25 grupos, hasta 30 llegué a hacer grupos grandes, nosotros hacíamos 500 disfraces como si nada. Wow. Sí, ya eso no es así, ya ahora se habla mucho de que yo hago tanto, mentira. No, porque es que también, Fillo, hay que entender que en ese momento la generación de artesanos y sastres era muy poca. O sea, contábamos aproximadamente para los 80 y eso con Fillo, el hijo del maestro Felipe Abreu. Felipe Abreu, que es uno Quirico, que es un diablo cojuelo súper viejo de los chihuas. Perdón, de los wiri. la hija de Felipe. La hija de Felipe. Bueno, Yo ella debo- cosía también, sí, pero yo sí no a nivel de Ángel, No, su claro, hijo, claro. que ya se dedicaba propiamente a eso. Sí, sí. Yo debo confesar que yo lo brechaba a usted haciendo ¿Cómo así? Cuando nosotros éramos pequeños. Ah, Íbamos a brechar el ok. taller de Fillo Sí, allá. o sea, ustedes iban al taller a ver lo que estaban haciendo. escondido, Ah, venimos, muy bien, muy venimos, bien. Nosotros- No, porque tiene que ser una cosa fea. Y Sí. que era una cosa que era diferente, porque había una pasión. Al uno ¿Y coser, o sea, ¿qué tú sientes diferente con relación a hoy en día? fíjate, se pensaba en el dinero como siempre, es normal, pero era más la pasión de hacer el grupo. Por ejemplo, yo hice, el primer grupo que yo hice como grupo conocido después de eso fue al grupo Los 7. Los 7. Sí, que fueron los que me incentivaron a mí a coser así. Pues yo hacía disfraces individuales primero. No, pero antes de tu grupo, tú como quiera le cosías a los Claro que sí. individuales, ¿verdad? Yo le hacía los trajes a Elías Capriles para concursar, a Orlando Lore, el arquitecto. Muchos disfraces que dice que lo hace, mentira. Sí. Sí, porque aquí, Es normal. aquí siempre se normal. da ese detallito, que ese lo hice yo, lo diseñé Sí, yo. sí, Y tú fíjate. sabes, Diony, que detrás de ese yo hay otro yo. Claro, hay otro Mi yo. otro yo Mi se otro llama. Nosotros hacíamos, a Elías nosotros le hicimos una vez un traje que fue bordado a mano con lentejuela, con canutillo y ganó premios. Diony, ¿cómo tú visualizas, tú que vienes de otra generación, esa generación de los 80, ¿qué tú dices que es diferente ahora? No, el carnaval, los grupos, por ejemplo, la diferencia viene en que
vienen surgiendo grupos. Recuérdense que, como decía Dofillo, andaban de disfraces individuales. El lujo de nosotros venir, por ejemplo, ahí frente a la Casa de la Cultura, cuando el carnaval era en esa área, que yo venía, mi papá no traía, pues uno veía muchos grupos individuales, muchos disfraces individuales. Entonces, ya cuando yo tengo ya conocimiento del carnaval, pues indiscutiblemente en mi barrio, Las Fieras, que viene siendo el primer grupo que yo veo. Sí. Es el primer grupo que yo veo. Sí, porque tú vienes de la lotería, de esa zona, ¿verdad? Entonces, ahí viene que cuando ya estamos en el área, que le caemos atrás a la fiera, por ejemplo, que como seguidores del barrio, etcétera, viene que conocemos los Broncos, conocemos ya las Amazonas, que la pude conocer en esa época, y ya vienen surgiendo los grupos. Pero yo recuerdo sí los disfraces individuales, como decía el maestro, y veía cómo ya iban evolucionando. Me recuerdo de un grupo muy bonito también, las avispas, me llamaron mucho la atención. Sí. Recuerden esa época, en el año 94, un disfraz blanco que tiraron espectacular. Entonces, de ahí viene tú viendo cómo se confeccionaban esos disfraces en satín, con muchos cacabeles, porque el gusto era escuchar los cacabeles. O sea, Dionis, quiero pedirte un permisito igual a Fillo, porque vamos a hacer un pequeñito corte, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando de dos generaciones que se juntan aquí en el Museo de Carnaval, en esto que es Desde el Museo. Bueno, y seguimos en este programa especial de dos generaciones desde el Museo del Carnaval Vegano. Yo soy Meleleer Lamech y sigo con ustedes acompañado de el maestro Fillo y Diony, mi amigo Diony Méndez, hijo de ese gran locutor. La generación de los 80, Fillo, háblame un poquito de eso en esta segunda parte. Quiero empapar un poquito a la gente sobre esa generación, sobre el proceso de esa generación. Fíjate, en esos años, en verdad, había muchos trajes individuales, como decía Diony ahorita, donde estaba el doctor Grullón, que se disfrazaba individual, Orlando Lora, Elías Capriles, Richard Álvarez de Santo Domingo que venía, que hacía un traje de búho bellísimo, que yo llegué a trabajarle muchas veces. Y los grupos, claro, que estaban ya los Broncos, ya para los 80 estaban, hay otros grupos que dicen que tienen más años que yo no sé dónde aparecen esos años, uno por ahí, estaban los Cavernarios, de los 80 y pico también. ¿Cuáles eran esos grupos los más emblemáticos por ejemplo, de 80, o de 80 a 90, sí, que tú recuerdas así? No, los Broncos eran La Fiera, que fueron en el 88, 89, La Fiera, que salen. Sí, pero no eran Pero tan populares. No eran tan populares, pero en verdad ya los Broncos venían caminando, ya los Cavernarios, los Panitas, que aunque dejaron un tiempo largo sin salir y después volvieron, ya eran un grupo desde los años 80, pero ahí estaban el grupo Los Siete, que para mí... No, pero los 7 no se convirtieron en los Broncos. O sea, ¿cómo es la cosa? Para que la gente pueda ir... De los 7 entraran a los Broncos. Exacto. De una parte. Donde estaba Chemin Robiu, estaba el Fillillo, Pablo Harvey, estaban los 7. Estaba el señor que vive por la Padre de la Marcha por ahí, ¿cómo se llama? Juanito Reynoso. Juanito de los Chihuahuas. De Chihuahua, Sí, el gran Chihuahua. Chihuahua. Y eran la gente que movían en verdad el carnaval. Entonces estamos hablando que para los 80 teníamos unos grupos, los grupos más populares, si podemos decirlo así, eran Broncos, Cavernarios, Panita, sí. los Chihuahuas, ¿qué más? ¿Cuáles más? Estamos hablando de 4 solamente. Sí, no habían tantos grupos, Los Ángeles. Los Ángeles, pero Los Ángeles ya a finales de los... A final, ya, sí. Los Guaraguaos también a finales. Sí, a finales también, lo que son las Fieras, los Escorpiones fueron a finales de los 80. Pero antes los grupos de verdad duros, yo duré casi haciendo a los Broncos 14 años, en forma ininterrumpida. Diony, cuando tú comienzas a participar de lo que es el carnaval como niño, más o menos, ¿qué fecha tú recuerdas? ¿Qué época? Ya en el año 93 específicamente, es que yo vengo viendo, tengo el conocimiento de carnaval, de llegar al área y ver los grupos, porque, como le dije, uno veía ya 92, 91, 90, veamos Las Fieras, pero en el barrio. Ok. O sea, ya venimos en el 93. ¿En qué tiempo tu papá comienza a traerte a la zona del casino, de la Casa de la año- Cultura, del exacto. área del Parque Duarte?
Sí, no, desde los años finales de los 80 ya nosotros conocíamos el carnaval. Recuerda que había una parte acá en la avenida Inver, recuerdo como ahora. Esa era como una zona de Exacto. remate, ¿verdad? Exacto. Remate, zona de Yo remate. recuerdo esa zona también, que mi papá nos llevaba por ahí. Y veníamos acá al área aquí, Parque Duarte, Casa Amarilla, no pasábamos de ahí. Ese era como el área ahí donde más uno podía haber llegado. Después viene surgiendo, cuando el carnaval viene avanzando hacia el área. Se viene ya moviendo. llegamos, exacto, nada más llegaba entonces hasta la Fiera, hasta aquí, hasta la Cueva de la Fiera ahí, hasta ahí. Y ahí empezamos a ver los grupos. Recuerdo las avispas, recuerdo los Greda, que eran un Sí, un grupo que grupazo, sí, un grupazo, los Creda. ese tipo de grupos. A las avispas las recuerdo porque tenía un vecino del frente que se disfrazaba de ellos y veía ese grupo muy, muy bonito. Mira, yo no sé si ustedes recuerdan, pero a finales de los 80, un 88, 89, 90 por ahí, salieron una serie de grupos que solamente salieron como en ese año, que fueron grupos muy impactantes, pero que como que no volvieron a salir. Por ejemplo, los Apaches de Villarrosa, había un miedo en el Carnaval 47 porque era el grupo vamos a decirle, élite, bonitillo, light, high, de ese momento. Entonces era la amenaza del grupo de carnaval, los Cavernarios, que ya traían una amenaza de Los Ángeles, de otro grupo que salía del Antonio Cava por ahí, y así sucesivamente. Entonces los Apaches salieron con un brío tremendo, eran los evitos de la zona. Sin embargo, solamente salieron ese solo año. Porque ya de ahí surgen más grupos. Entonces ya en el año 95, 96, pues surgen los mineros, por ejemplo. ¿Te acuerdas de los mineros? Que los mineros un grupazo. es un grupazo, exactamente. Los Zacateclas, bicho, los Blazers de la esos son época. grupos 2000. Esos son grupos 2000. Esos son No, grupos no, 2000. no. Yo estoy haciendo la Exacto. comparación. Exactamente, La sí. comparación de que ese fue, en ese momento, ese era el grupo, Sí, el los grupo que mineros son eran- ellos ahora. Exactamente, Sí, sí. sí. Entonces, ese grupo también que marcó esa época, en los 90, porque eran básicamente la generación de adolescentes que muy conocidos de La Vega. Recuérdense que ahí estaban... Dirigido por Tabarecito Ramos. Tabarecito Ramos, Sí, exacto. sí. Yo le cosí muchos años. Sí, yo sí, creo sí. que se lo Fillo, traje. ¿algún personaje que tú recuerdes de esos años 80 que era icónico, que uno no pueda olvidar del carnaval vegano, que no sea Diablo Cojuelo? El hombre del mono. Ah, no, que todavía existe. todavía existe. Existe, es el mecánico de Sí, aquí, sí. de Zafarraya. No, Zafarraya no, ¿cómo se llama Sí, esto? de por ahí, cerca de San Martín, por ahí. Sí, pero que se metía el agua muchísimo ahí en esa zona. Sí, Antes por el Wow, Nápoles. El Nápoles, sí. Sí, sí, Y sí. el hombre del mono, Chago. él era el personaje principal porque él era el domador del mono. El que tiene unos bozos Unos bozazos. clásicos que nunca se lo ha quitado, y la grasa todavía la tiene porque ese era parte de como su personaje. Entonces, se han muerto varios monos. Sí, sí. Sí. El otro había demasiado, que cantaba los palos. Sí. Ese se fue. Pero queda a la fecha, Oscar, Oscar. que es hermano del Super Frank, el locutor famoso de Villarrosa, y Oscar es el que hace todavía de mono. Claro, sí, todavía. Óyeme, emblemático ese personaje. Creo que por aquí en el museo hay algún elemento, alguna foto del hombre del mono, Sí, sí. del mono y el domador, ¿verdad? Sí. ¿Qué otro personaje tú recuerdas? No, había muchísimo. Ese, por ejemplo, ya el diablo ese es más moderno. El cojo. ¿cómo Bueno, se llama? el hombre de la bicicleta. Ah, no, eso no. Sí, yo lo recuerdo. Sí, muy sí, bien. porque, La bicicleta. por ejemplo, en la calle que está frente al Museo de Carnaval, yo recuerdo de niño ver al hombre de la bicicleta que siempre tenía como esa un no y fue. una cosa. Y la vieja chula. Sí, la vieja chula, la Había, vieja chula. había uno de un muñeco, como que tocaba uno. Ah, una Kiko, güira. Sí. Kiko, el hombre del muñeco. Sí, Kiko fue el muñeco, historia. muy- Kiko pero fue recuerdo. rey del carnaval. Dicho sea de paso, fue rey del carnaval en el 2002, 2003, por ahí, ¿verdad? Kiko fue rey de carnaval. 2003. Sí, sí. ¿Eh? ¿2003 murió? No, fui yo. Ah, fuiste tú. No, perdón, en el 93, Sí. o 92, por ahí. Yo fui 2003, 2004, por ahí. Ahí me va la onda. Pero Situaciones que pasaban en ese momento con la comunidad, con el entorno. fíjate, la gran diferencia. Los muchachos para disfrazarse es una situación tan, yo diría que difícil económicamente. Ellos empeñaban. ¿Sí?
empeñaban hasta la pasola, los motores. Tú lo veías que en marzo, abril, andaban buscando los cuartos para pagar el empeño porque habían cogido prestado para disfrazarse. Yo recuerdo una vez que en la zona 5 de Palmarito, la Unión Poderosa, como decían, Sí, sí. pensaban que quizás no iban a poder salir. Y yo dije, no, vengan, yo le hago los disfraces, no hay problema. Y yo le hice, el primero que se puso a hacer el disfraz con todo y tela fui yo. Le preparé como a 7 grupos. Le financiaste. Le financié. Sí, hasta me hicieron un reconocimiento en Atromundo en aquellos tiempos. Sí, sí. Porque tenían que- Un emprendimiento, de los primeros emprendimientos del carnaval. Fillo le financiaba la tela y Le el hice- disfraz. le Tú me hice lo pagas a los plazo. Sí, entre ellos estaban los dragones, los dioses. Había un paquete de grupos ahí, los Thundercats. Los dioses eran más viejos que los... Sí, que los Thundercats. Sí, Claro. y que los cuervos. Y que los cuervos. Sí, claro que sí, Los claro. cuervos se cosían conmigo. Sí, sí. Los cuervos salieron a raíz del impacto que presenta como grupo de carnaval de barrio los cavernarios. Sí, sí. Porque al ser los broncos como de la zona central, más o menos, como medio élite, ¿verdad? Los cavernarios impactan. Entonces, años después salen los cuervos, que No. también... Y un grupo que hizo impacto grande en esa zona fue los millonarios. Sí, los millonarios pobres. Sí, Sí, millonarios pobres. Le daban, vaya, nosotros, yo recuerdo que Irving, uno que boceaba en Italia, fue que trajo una tela lumínica rosada y verde y se le pusieron piezas, detalles. Y eso fue un escándalo, que por cierto, el síndico, Kevin Cruz, se disfrazaba de ese grupo. De los millonarios. Sí. Pero muchachito, me imagino. Sí. Muchachito. Ese disfraz, cuando yo lo hice, que por cierto... Pues eran de cuarto entonces. que ese Había año- cuarto ahí entonces. Ese año, los de la zona franca, ¿cómo llamaban? Que era del Checkpoint. Sí, sí, Ah, eso sí, mismo. sí, Las sí. panteras. Las panteras. Las Las panteras panteras. fueron un jueves. Maestro, nosotros queremos hacer el domingo, y somos 33, digo yo, van para la calle. Bueno, dicho sea de Oigan. paso, la Pantera de Checkpoint, en el Dale que Dale, de los primeros grupos que comenzaron a llevar comida al Dale que Dale, al estudio pequeño de Microvisión. Michelle Fausto y yo pegado a la pared, así muchachito, ya tú sabes. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de estas dos generaciones desde el Museo del Carnaval. Qué bueno que están con nosotros, seguimos desde el museo y estamos con dos generaciones. Diony, ¿cómo fue? Tengo una pregunta por aquí muy interesante que me apunta producción, de lo tradicional a lo moderno. Tú, de niño, veías unos disfraces que hasta el estilo de la tela era muy diferente a lo que hoy día estamos viviendo. ¿Cómo te parece a ti ese cambio? Bueno, me llamó mucho la atención, sí, cuando empecé a ver grupos que empezaron a introducir ya decoraciones a los disfraces. Recuerda que antes no se limitaba el disfraz a la tela con cascabeles. Y viene ya... La decoración, perdón, Diony, era como ¿cómo se le llama esa? Que le ponían como la arandelita, Arandelita. pero con la misma tela que le hacían como el ruche, sí. Entonces, esa era la decoración. Sí. Por ejemplo, si el disfraz era blanco, le ponían el ruche como negro o de otro color, o rojo, cualquier color. ¿verdad? Y esa exactamente, era la sí. decoración. Exactamente. Entonces, surgen ya en los años 93, por ahí, 94, que por lo menos yo pude visualizar ya, que veía disfraces que empezaron a colocarle lentejuelas y ya habían disfraces incluso, Hablando de lentejuela, ¿tú recuerdas las gacelas? sí, la gacela. Ese disfraz sí, de lentejuela, lentejuelas. que para mí, a ver, si no me equivoco, que me ayude la producción y los panelistas, fue el primer disfraz de lentejuela que se lanzó en el carnaval vegano, ¿sí o no? Creo que Winston había tirado fíjate, anterior. no. De lentejuela completo me refiero. De lentejuela completo fueron las gacelas del primer disfraz que se hizo aquí. Lo hice yo, por cierto. Ah, fillo, pero bueno. Entonces, pero el primer disfraz que usa lentejuela en La Vega es un disfraz que se hace de Chemis Robiu con una tela de una lentejuela que tiene un vestido de Victoria. ¿Cómo fue? ¿Un vestido de tía Victoria? Sí, él le quitó la blusa
Y con eso se hizo la lentejuela negra. Y Yo fue me el imagino, primer disfraz que salió con perdón, lentejuela en yo La me Vega. imagino Chemi escondido en el patio allá atrás, cortando. Pero ya cuando se habla de Chemi, lentejuela ¿tú has visto la blusa mía de Ya lentejuela? tú te imaginas. No. Pero ya cuando se habla de un disfraz de lentejuela de verdad entero, son las gacelas que traen una capa multicolor bellísima, entera, con unos detalles. No, espectacular, Que me tocó a mi coser romper muchas agujas, por A cierto. propósito, mandarle un saludo a nuestro querido Jochi Canán, el Potro, que tiene que estar en sintonía con nosotros. Y dicho sea de paso, y ahí voy a entrar a la parte sonora de este carnaval. Hablábamos de una transición de lo tradicional a lo moderno. Y en ese paso dimos un escalón en la lentejuela. Pero la música. Sí, también. Surge de que en el año 96, específicamente, es que surgen los primeros discos de carnaval. No, Sí. espérate. Te di una orejita ahí porque recuerda que te dije que las gacelas hicieron el primer disfraz de lentejuela, ¿verdad? O sea, pero también ese baile en la calle de Fernando Villalona fue grabado exclusivamente para las gacelas. Y fue la primera vez que se hizo un tema propiamente para un grupo de carnaval vegano. Pero en la época, pero ya ellos estaban allá. Eso fue en el 90. Sí. 90. En el 90, pero ellos tenían el carnaval. Se recuerda que ellos tenían como un carnaval para ellos. O sea, ellos tenían su estilo. Ok, su lo estilo. que tú quieres decir es que no impactó tanto porque... En la modernidad porque, ya vino aquí. Exacto. Sí, porque un tema muy pegado, Exacto. como Baile en la Calle del Mayimbe, nosotros no lo cantamos como tal, sino que viene en el 92, Michelle, ¿verdad? 92, La Fiera, que el tema de La Fiera, 91. 96. ¿Esto se encendió? 96. No, Seguro, 91. No, sí, más o menos, en 91, 92. 91, 92. Esto se encendió. Que se ha convertido a la fecha en un himno. es cierto. Pero ahí entonces, siguiendo en el tema de los disfraces, pues viene, después de la lentejuela, pues viene entonces ya las plumas, las decoraciones con piedras y esas cosas, que son los grupos de carnaval, por ejemplo, que tú empezaste a ver como la gacela, como dijimos, pero ya tú ves a grupos como las mismas fieras, como las avispas, como los broncos, que empiezan a tener todo ese tipo de decoraciones. Pero vienen ya estos grupos más poderosos, como hablábamos ahorita, por ejemplo, cuando hablaron de los millonarios, los insólitos y ese tipo de grupos. Pero bien. Que vienen ya. Los insólitos que vienen desde Europa, Exacto. específicamente de Suiza, Tito Insólito, Dios lo tenga en la gloria, o sea, que vienen y revolucionan con Exacto. 3 disfraces impactantes. Lo hizo el arquitecto Orlando Lora, o al menos dice él que lo hizo él, porque Orlando, ¿verdad? Mi amigo, mi hermano, lo defiendo, pero hay muchas cosas que Orlando dice pero que bueno, ese es mi hermano, Sí. y yo me mato con cualquiera por Orlando, pero hay que ver si fue el que lo hizo. Pero bien, los insólitos impactaron Sí. grandemente en ese momento, Claro. y ahí cambia totalmente el proceso de la parte moderna, Fillo. ¿No? Y viene la competencia. Exacto. Por ejemplo, Viene el kit del asunto, la competencia. ¿Por qué? Porque están lo insólito, pero entonces comienzan en Palmarito a tirar los grupos que eran sencillos, a tirarse alto. claro, Vienen las Águilas Translúcidas, no recuerdo ese grupo, ¿no? que era el doctor Viloria. Muy bien. Disfraces negros, llenos de plumas negras, impresionante. Eran 3 o 4 disfraces. Sí. Pero había que decirle usted, como dicen. Sí, pero los insólitos no eran muchos disfraces, No, eran 3 o 4, eran 2 o 3 4, disfraces, y Nunca pasaron de 5. No, Nunca pasaron de 5. pues no había cuarto Porque- para no, mandarse a hacer, para un ¿verdad? disfraz tan así, porque el único grupo aquí que se dio, los únicos grupos que se dieron el lujo de tener mucha gente con disfraces caros eran la Fiera y los Broncos. No, pero espérate, Fillo. Digo, Yo difiero de ti Los porque carnavales la Fiera fue un grupo de resistencia.
Claro. O sea, cuando me refiero a resistencia, un grupo que iba saliendo, se mantenía bien, tenía un Ellos coro iban acorde a la highlight, época. cosas, pero no era un grupo Exacto. competitivo, no era un Ellos grupo para competir. Ellos iban acorde a la fe. Ellos iban acorde a la evolución del carnaval. Ellos estaban disfrutando pero por ejemplo, competir con unos broncos, con unos cavernarios, con unos panitas, no había forma. Hay una cosa. Ellos enseñaron A mercadear. A mercadear Eso el sí, carnaval. eso sí. La fiera le dan otro sentido a lo Otro que sentido. es el proceso carnavalesco a nivel comercial. Está claro. La primera vez que se cobró en la Cueva de la Fiera. Claro. Todavía no creo que haya habido un grupo. No. Ni en esta época que haya generado la cantidad de dinero que se generó ese día, ese domingo, la primera vez que se cobró en la Cueva. Y mira, lo hicieron quizás por una necesidad que resultó ser una parte comercial importante para el grupo, porque los grupos, y ustedes lo saben, tienen una serie de gastos e imprevistos que se les suman durante un domingo de carnaval Y cualquiera. también, ahorita, cuando ese auge que tenían los mineros, más las fieras en el mismo espacio, ahí mismo. Que salían de Sensité los mineros. En el frente, o Sí. en la casa del frente Sí. de las abuelas de Selli, ahí mismo en el frente. Sí. Entonces, esa cercanía que había ahí, esa multitud de gente que había ahí, ¿tú me entiendes? Entonces, eso llevó a que se hicieran ciertos controles. Y uno de los controles fue ponerle costo a la entrada. Bueno, y beneficio también, controles y Exacto. beneficio. Diony, ¿tú no Entonces- tuviste la oportunidad de ponerte un disfraz de tradicional? Sí. Pero Fillo sí. ¿Y cómo es la diferencia entre un disfraz tradicional y un disfraz de pasarela? ¿Cuál es el proceso incluso para dar vejiga? Mira, para la vejiga es totalmente diferente porque el disfraz tradicional es un disfraz muy cómodo, muy suave, muy ligero, donde solo tenía arandelas y tela sencilla. En mi caso, que fue saco de harina, que se comenzaron a hacer los disfraces. ¿Tú también te disfrazaste con saco de harina? Claro. Porque Papo Guzmán tiene una historia, Tenía una famosa un historia de solo que él atrás. se disfrazó con... O sea, yo nunca recuerdo a Papo disfrazado, pero bueno, ya cuando el carnaval está a este nivel, todo el mundo nos disfrazamos, ¿verdad? Yo lo Claro, hice claro. en un determinado momento en Estados Unidos, donde nadie me vio, en Colombia, donde, ¿verdad? Entonces todo el mundo Nadie nos te vio. disfrazamos. Y Papo dice que él se puso un pero yo- disfraz con unas hormigas que lo sonaron. Yo sí tenía un disfraz que era de saco de harina teñido con la patillita. Ah, sí, Sí, con el wiki. Señor Kiwiki, entonces la capa tenía el sol atrás, que los sacos de harina traían como un sol, era la harina sol, que sé yo qué ahí, que salía con la carita riéndose. Entonces me cayó atrás en la capa. Y el hermano mío dijo, no, fui yo, vamos a hacer una cosa. Y un paraguas viejo lo agarró, le quitó las varillas y la capa del paraguas lo hizo redondo y parecía como una vaina de abogado. Fillo, pero ese disfraz tradicional, donde uno podía desplazarse, brincar, recuerdo muy bien que el Diablo Cojuelo, como dice don César Arturo Abreu, que era saltarín, juguetón, y ahí podemos mencionar al Diablo Cojuelo como Canco, como Juan Marte, Martín Duquela. como Martín Duquela. Martín era buen Diablo Cojuelo. Sí, muy Pues a mí no me resulta, porque con Todo ese un salto tamaño, altísimo. sí. Bueno, y Increíble. una serie José Panita y así sucesivamente, Yanni pero... Concepción también. No, Yanni, no, ¿qué? ¿Yanni o qué? que no era un buen diablo cojuelo. No, hombre, Yanio se ponía un disfraz y salía a caminar. Yanio daba en el proceso de 5 Ese kilómetros muchacho- 2 vejigazos. Saso Miguel Graciano, el chiquito, que se cruzó con los escorpiones. Ese muchacho daba un vejigazo, había que caerle atrás porque ese no disfrutaba tanto, se lo gozaba tanto que Bueno. había que agarrarlo. Juan Marte te daba un vejigazo y te pasaba por el lado y te decía, "Bru, adivina quién es. Es Juan Marte. Es Juan Marte. Vámonos a una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando con estas dos generaciones y se suma una tercera generación que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en la zona de Palmarito. No se mueva, esto es Desde el Museo. Bueno, y seguimos desde el Museo del Carnaval Vegano con dos y se suma una tercera generación que parte bueno, desde el 2010. 2010 en adelante quiero que recibamos con un fuerte aplauso a los curanderos. Chachón, ustedes llegaron tarde. Le tengo esa de introducción, ¿eh? Llegaron tarde y lo veo gordo, lo veo fuera de forma y llegaron tarde. Imagínate, Chacho, Juan, ese buenas, ¿cómo están ustedes?
Estamos bien, nos sentimos muy contentos de estar compartiendo este panel con ustedes. Qué cliché ese, que nos sentimos muy contentos. Tú llegaste con una carota que te levantaste. Pero No, bueno, no. este grupo que ustedes ven aquí, no lo ven disfrazado, bueno, es un grupo prácticamente de pasarela, 2010, porque básicamente hay cosas que no le permiten dar mucha vejiga. Pero hemos estado hablando para introducir los muchachos con el maestro Fillo, con Diony del grupo de Carnaval Los Bufones, que ustedes lo conocen, y con el maestro Fillo, una leyenda de nuestro carnaval, rey, momo, sastre, artesano, de todo, de todo. Ustedes se han sumado a una generación que ha puesto valor, que ha enriquecido lo que es nuestro carnaval con los disfraces de gala. Y precisamente quedaba con Diony y con el maestro Fillo de ese proceso de pasar del disfraz tradicional, ligero, de mucho movimiento, de mucho aire, al disfraz de gala, al disfraz de pasarela. Ustedes que han experimentado prácticamente esta parte del disfraz de gala, ¿cómo ha sido este proceso? Porque ustedes vienen desde pequeño viendo nuestro carnaval y pasan a ser prácticamente líderes de su zona. Sí, fíjate, nuestro grupo tiene 15 años ya. Y al principio nosotros hacíamos disfraz común y corriente, luego que empezamos a hacerlo nosotros mismos. Cuando tú dices común y corriente, ¿a qué tú te refieres? Adaptado a la época, pero no de muy alto nivel. De mucho volumen y esas cosas, ¿verdad? Sí. Para que la gente vaya entendiendo, porque aunque ustedes desde el principio hacían disfraces muy vistosos, eran disfraces más ligeros, Sí. Presto para dar vejiga. Para dar vejiga, sí. Sí, entonces luego que nosotros comenzamos a hacer nuestro disfraz nosotros mismos, ahí empezamos a ponerle más empeño. ¿Y cómo nace ese entusiasmo de ustedes ser Diablo Cojuelo a decir, bueno, nosotros queremos hacer nuestro propio disfraz? ¿Por qué? En primer lugar, nosotros los primeros años, a falta de experiencia, nos habíamos disfrazado anteriormente. Pues no es lo mismo que tu papá te diga, mira, ese es tu disfraz, te lo va a poner a tú ser responsable de un grupo. Hay que ponerse lo que haya, ¿verdad? Claro. Entonces siempre teníamos ideas buenas y no quedaban como nosotros queríamos. ¿No lo tomaban en cuenta? No eso, sino, por ejemplo... Que no lo interpretaban. Ajá, Ok, sí. muy bien. Entonces fuimos donde varios sastres y eso, y nunca quedábamos conformes en la totalidad. Y un día surge una idea de nosotros tenemos un poco de conocimiento de esto, vamos a hacer disfraz nosotros. La mayoría de los muchachos del grupo no querían. Decían, van a dañar la tele estos muchachos, ¿qué es lo que van a hacer? Oye, hay unos cuartos invertidos aquí, Sí. y estos tigres lo van a dañar eso, Yo ¿eh? le digo a los muchachos, vamos a hacer uno a ver cómo queda. Si la tela se daña, como ustedes dicen, se dañó la del mío. Ok. Hicimos el disfraz, a los muchachos les gustó. Lo presentamos en el barrio un sábado en la noche, lo sacamos en la esquina Fiebroso allá, ya tú sabes. Y de ahí en adelante, el año siguiente, ya nos fueron tomando en cuenta como taller. Fueron allá a mi casa preguntando dónde hay un taller de disfraces. Por El aquí. primer grupo que ustedes le pusieron, El primer grupo, los Infieles y las Galpántaras. tuvieron dos grupos ese primer año. Sí, más el de nosotros. Ok, 3. Sí. Nosotros estábamos parados en la esquina allá y va un muchacho, oye, ¿dónde queda un taller de disfraces por aquí? Digo, bueno, por aquí no hay, ¿no? Sí, no, y Darío ya no estaba ahí. Y le digo yo, ahí estaba Darío en esa casa. pero Ay, sí, ya Darío te escucha. Ya Darío se mudó de ahí, no, ya él no estaba ahí. Ah, en ok, ese momento. perfecto. Me dijeron, no, pero es aquí, por esta esquina, donde están los motoconchos en la calle 8. Yo, no, por aquí no se disfrace nadie. Él se va de allá para acá, me dice, ¿tú no eres del grupo Los Curanderos? Y yo, sí, pero ustedes hicieron el disfraz de ustedes. Y yo, claro, pues nosotros no tenemos taller. Y si yo les pago, ustedes no me hacen el mío. Y yo, bueno, pues vamos a intentarlo. Y de ahí para allá fuimos metiendo mano. Ok, entonces, ¿dónde los curanderos comienzan a verse en el ojo del huracán, si así lo pudiéramos llamar, del carnaval vegano? Que la gente dice, wow, miren los curanderos. Bueno, realmente, para mi entender, fue nuestro segundo disfraz elaborado por nosotros. Que ese era uno que nosotros lo bautizamos con el nombre de Filomena, porque era un rostro femenino con muchos colores, o sea, era multicolor. Que incluso salimos un tercer domingo y salimos a las 6 de la tarde.
salieron Es costumbre de 2 nosotros domingos ya y 1 hora. llegar tarde. 2 domingos y 1 hora. Es costumbre llegar tarde. Bueno, el caso es que Ya veo, sí, me di cuenta hoy, me di cuenta. esa salida, llegamos como a las 6 y algo, ya prácticamente el carnaval estaba pasando y vemos que va Roberto y Roberto ve el disfraz. Roberto Rodríguez. Sí, y se para de su guagua, ya se iba. Y abre la puerta. ¿Y eso? Que yo no lo vi. No, yo me imagino Roberto así dice, oye, para la guagua, oye, ¿quiénes son ustedes? ¿Y ese disfraz? Óyeme, ¿y qué pasó? ¿De dónde vienen ustedes? Bueno, ahí le explicamos y para la cuarta salida de nosotros que le pasamos el traje por aquí, por donde él estaba antes. En la parte de radio, sí. Ese hombre estaba loco, ese hombre quedó loco y de tanta promoción que Roberto nos dio, el grupo, ¿quiénes son? Sí, recuerdo que llegó el lunes al canal, me llamó. Hay que traer unos muchachos ahí de Palmarito. Él no se sabía bien el nombre, entonces ahí fue que dimos con los curanderos. Sí, ese fue nuestro punto, vamos a decir, boom. Ya que nos dimos cuenta de que hemos hecho ese boom, el potencial, no podíamos el siguiente año venir porque lo que queremos es eso, crecer como grupo. ¿Y qué grupo de aquí no quiere ser de los primeros 10? Siempre está en la palestra. Claro que sí. Bueno, y nos enfocamos en eso, en hacer buenas ideas y mantener un nombre haciendo buenos disfraces, porque el nombre tú no lo mantienes haciendo disfraces, o sea, no vamos a decir malos, sino de nivel más inferior. Y nos propusimos eso, nos pusimos un lema de decir, bueno, vamos a trabajar a otro taller, a otro grupo, con el dinero que uno se gane, también podemos elaborar buenos disfraces para nosotros. O sea que ustedes lo que recibían como inversión lo reinvertían en ustedes. En Wow, disfraces. en los disfraces de ustedes. Eso es para que la gente vea que a veces desde afuera uno dice, bueno, se están ganando esto, pero hay una inversión muy fuerte porque el diablo cojuelo no tiene límite. Pues, por ejemplo, miren, estas 4 personas que están aquí, si por casualidad de la vida hicieron el disfraz y comienzan a verlo y dicen, a eso le falta unas piedrecitas que yo vi hindú, unas piedras de eso, ¿verdad? Pídela por internet no escatiman esfuerzo ni dinero. Y yo siempre he dicho que lo importante de nuestro carnaval es como, sin importar el grupo de dónde venga, porque aquí yo nunca considero un grupo ni pequeño ni grande. O sea, aquí todos los grupos tienen como el mismo nivel y el mismo deseo de superarse a sí mismo año tras año. Entonces, miren lo que ellos están diciendo, o sea, que el dinero que ellos recibían de elaborar trabajos de otros grupos, los reinvertían para hacer los disfraces de ellos y hacer disfraces de buena calidad. Es muy poco, no creo que hayan grupos, que te digan a ti, yo me gané tanto. Eso no es verdad. No. Lo más cerca que yo estaba de empatar. Sí. Lo más cerca. Cerca de empatar. Wow, casi empatamos. Casi empatamos este año. Pero así. No creo que haya grupos que digan que me gané tanto, ¿no? Tú que vienes de una generación un poco más bajita que los muchachos y mucho más alta que Fillo. O sea, cuando tú sales como Diablo Cojuelo, que tú te encuentras con grupos, por ejemplo, como los curanderos, grupos como los padres, grupos como los forasteros, que son grupos que son de barrio propiamente y que uno tiene que decir, wow, qué trabajo. ¿Qué te ha pasado a ti por la mente cuando tú ves eso? No, lo primero es que nos llena de mucho orgullo y alegría, porque en realidad uno siente como esa satisfacción de decir, estamos creciendo como carnaval, estamos creciendo como ciudad. Entonces, tú ves todos esos grupos y tú dices, el año siguiente, mierda, ¿tú se acuerdas de tal disfraz de tal grupo? Coño, nosotros tenemos que irnos por ahí. Exacto. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso te lleva a ti también a que tú digas, contra, espérate, yo vi un grupo y me gustó, vamos a ver qué es lo que, cómo fue que eso, y se disfraza de esa manera. Fillo, ¿le ha tocado sorprenderse con algún grupo en las calles del carnaval que usted diga, maestro, wow, esos muchachos se la comieron? Mira, yo he sido crítico
de mi mismo grupo y he sido crítico también de esos grupos, como tú dices. Yo a veces digo, coño, pero qué pendejo. Digo yo, tú sabes lo que estos pendejos se gastaron en ese grupo. Y mañana se lo estaba llevando San Quintín. Porque yo he visto grupos, mira, de muy bajos recursos que han hecho disfraces de 40 y 50 mil pesos un disfraz. Digo, ¿y cómo diablos hicieron? ¿Cómo es Sí, posible? sí, ¿Cómo sí. es posible? Y uno se pone a pensar, es verdad que el Carnaval de La Vega es algo que hay que tenerlo, hay que llevarlo en la sangre. Mira, en mi caso, no hay un año que Fillo diga, de los escorpiones me gané 10 mil pesos. Bueno, lo que dice Dios. Yo pierdo, Lo más que tú llegas a Eso- No, Y yo eso pierdo, así en su propio yo pierdo. grupo. Pero que usted mismo, el mismo maestro lo dijo, el maestro lo dijo al principio. Usted tenía grupos que empeñaban la pasola en los 90 para poder. Mira, bueno, Porque me están haciendo más señas que un tráfico. Esto es desde el museo. Nosotros seguimos en esta 3 generaciones. Bueno, ya estamos de vuelta desde el museo con estas 3 generaciones. El aplauso, el aplauso, el aplauso. Los muchachos están medio soñolientos. Mira, tenemos un tema importante que lo hablábamos detrás de la pausa y es, mucha gente dice que cuando un grupo de Diablo Cojuelo dice, no, yo voy a hacer algo tradicional, es porque no hay cuarto. ¿Ustedes están de acuerdo o lo tradicional tiene que ver con otra cosa? Díganme ustedes. Fíjate, sí, tiene que ver mucho con la parte económica. Económica. Sí. No hay cuarto. Cuando uno dice quiero rescatar lo tradicional, hay que rescatar. Espérate, que eso me suena a un amigo mío y después voy a tener problemas. Eso es peligroso. Sí, rescatar. Mencionar Sí. rescate es peligroso, porque aquí todo el mundo dice que yo rescaté. Que brinque. Sí, que brinque. No quiero que brinque. No. Por cierto, de verdad que tiene mucho que ver lo tradicional, es una parte, pero lo económico también es otra parte. ¿Por qué? Porque, como dice el curandero aquí, yo voy a hacer un disfraz tradicional, pero lo voy a hacer con muchos movimientos. ¿Pero qué pasa? Le meto una lentejuela en la cara y se mete al mismo precio que el moderno. Johnny, tú tienes en tu concepto de que cuando uno dice voy a hacer algo tradicional, es porque no hay cuarto. En mi caso, no. Yo he escuchado casos, sí, que es cierto, cuando hay ¿Cuál, personas... por ejemplo, qué caso tú has escuchado? Dale, en esta última parte, para ponerle una cosita, un sazoncito, ¿verdad? Una cosita. Siempre. Sí. Pues incluso, porque yo te voy a decir algo, nosotros como grupo tocamos la parte tradicional en un año y no fue por dinero. No, fue no. por dinero. Simplemente... Ustedes estaban bien. Sí, no, no. Al A final- excepción de 2, 3, ¿verdad? Exacto. Pero sí, yo también soy de lo que digo que a mí me gusta el disfraz de esa época, porque cuando hablamos de tradicional, es que nos estamos remontando a los 80, a principios de los 90. Entonces, ese tipo de disfraces de esa época, con muchos cacabeles, con unos cortes, con la capa del Diablo Cojuelo, con todas esas cosas, son bonitos a la hora de la verdad, porque hay disfraces de esos tradicionales que son más caros, como dijo el maestro. Sí, Más eso es caros así. como Por modernos. ejemplo, le voy a tomar la palabra, Bobby, del grupo de Carnaval Los Antiguos, recientemente hizo un disfraz tradicional pensando que la cosa le iba a salir. Y era como decía ahorita, a veces uno ve el disfraz y uno dice, estamos cocinando. Imagínense que el disfraz, estamos en la cocina y tú le dices, échale arroz. Después tú le dices, pero vamos a hacer un chofancito, una cosa, échale salsa china, échale pollo. No, pollo no. Un poquito de camarones. Un poquito, y lo que iba a ser un arroz blanco con huevo, termina siendo un chofán de camarones que precisamente tiene 3 rubias, o sea, 3 huevos así abiertos arriba. Entonces tú dices, oye, pero no fue un arroz con huevo que hicimos. Entonces se nos fue la mano. Bobby comienza a hacer un disfraz tradicional y de repente gasta un dineral, y dicho sea de paso, un disfraz bellísimo, preciosísimo, y como dice Diony, con un corte tradicional, pero de mucho dinero. La inversión fue alta, yo lo vi ese disfraz. ¿Y qué te pareció? Excelente. ¿Y ustedes, por ejemplo, estarían de acuerdo en hacer un disfraz tradicional?
por la parte económica o por el corte? Bueno, en realidad nosotros todos los años lo hacemos. Salimos el primer domingo con disfraz tradicional, no por lo económico, sino a uno puede dar vejiga y eso, ya que con el disfraz de nosotros se nos hace difícil. Para la movilidad y eso. Claro, sí, para no perder la costumbre de dar vejiga, todos los años lo hacemos. Ahora bien, como estábamos hablando ahorita, hay grupos que por lo económico lo han hecho. Porque yo he escuchado, pero ejemplo, por favor. de grupos, para no mencionar el nombre porque se escucha No, feo. no, yo quisiera que lo mencionara. Lo que han hecho, por ejemplo. A que se escuche vamos a feo, no salir importa. tradicional este año, para lo que buscaban no de guardarlo para el otro. porque Ajá, está bien. Sí, y lo han hacen hecho. eso los grupos. Claro. O sea, Lo han hecho. Lo han Claro. hecho. Bueno, o sea, pero mencióname uno, Fillo. No, yo primera vez que escucho Dionis, eso. Primera vez que escucho ¿Tú lo escuchaste por primera vez? Óyeme, Y hay una cosa también, es que la gente habla de tradicional por el corte. Pero ya en verdad, el disfraz de los 80, ya tú no lo vas a ver más. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque es que por el ego de vegano. no, pero perdón, Fillo, perdón. No. Los cavernarios hicieron en la pandemia un disfraz tradicional, y el de Bobby también fue en la pandemia, creo que sí, que no tenían nada que ver con lo moderno. Sin embargo, o sea, entre un disfraz y el otro, muy diferentes, muy distintos, pero wow, precioso, hermoso y muy caro. Incluso el de los cavernarios tenía una impresión en colores subliminado Sí. de El diferentes... disfraz completo era sublimado con el logo del grupo. Correcto. Qué bueno que me ayuda con eso. Pero hablando de lo tradicional, Fillo, Dionis, curandero, la capa del zorro, o sea, le quitaba movilidad también a la vejiga, porque cuando tú te movías, te atrapaba en tu cuerpo, entonces tú tenías que quitártela para poder dar el vejigazo. Lo que tenían facilidad era quizás en la careta. ¿Me dan la razón o no? En el caso mío, el último disfraz mío fue así. Un disfraz con mucha punta, multicolor, con 7 colores, que supuestamente, entre comillas, tradicional, pero era de brillo entero. El corte era tradicional. Era El corte era Sí, tradicional. y al final, cuando nos dimos cuenta, salía igual que el otro disfraz. Pero en ese mismo, muy liviano. en ese mismo tenor, o sea, si nos vamos a un disfraz tradicional, hay zonas en el carnaval vegano que son, y lo hablábamos en la pausa, zona de no vejiga, que mucha gente desconoce esto, zona donde usted puede desplazarse sin ningún problema, de que ningún diablo le va a dar un vejigazo, pero hay zona de remate. Las zonas de remate son donde se da vejiga. Y por ejemplo, personas como yo, cuando tengo la oportunidad de disfrutar de un domingo de carnaval, Herbert Concepción, de Like, que valga la promoción, o sea, nosotros aguantamos vejiga. Y a nosotros los diablos tienen que saber cómo, o sea, tener resistencia, porque nosotros sabemos aguantar vejiga, ¿no? Claro. De hecho, vamos a dar unos cursos, talleres de cómo aguantar vejiga, Herbert y yo. Pero ¿ustedes creen que la zona que tenemos hace la diferencia entre un disfraz tradicional y un disfraz moderno? Para dar vejiga, para desplazarse, para todo eso. No necesariamente. Porque recuerda que al final es una zona no vejiga. Independientemente del No, disfraz no, que tú- en la zona de remate. zona de En la zona de remate. Lógico. Claro, es un diferente. disfraz con más movilidad, con más... Menos peso. Menos peso, como los disfraces tradicionales, pues lógicamente te van a dar más opciones y vas a tener mejor forma de dar la vejiga, es lógico. Porque ya los disfraces modernos, recuérdate que si son muy de pasarela, como los hablábamos, pues es difícil para la vejiga, porque entonces el mismo disfraz te dificulta hacer el swing, lo que sea. Entonces, o sea, de dar un buen vejigazo. Porque tú puedes andar con tu disfraz de gala, Con una mague. una maga, una cosita. No, pero ustedes recuerdan, por ejemplo, que era un disfraz sencillo en cierta forma en la forma, pero con la sala se hacía incómodo. ¿Tú recuerdas que disfraz de los Duques? Sí, claro. Que a mí me tocó bailar en una presentación. Sí, porque el maestro es coreógrafo. Una también. 55 Sí. libras. Imagínense. Una voz de fondo, 7 minutos, después de 7 minutos bailando en un grupo. Y yo me tuve a morir. Porque claro. ¿Pesaba demasiado? No, una N en la columna. Ok. Tuvieron que hasta que time cuando salí de ahí. Y yo te voy a decir algo a ti. Y el disfraz no era tan, era las alas. Sí. Hacía la incomodidad. Las piezas. Pieza.
Ya para terminar, ¿ustedes han visto las películas de esas de circo y eso, que los niños o los adultos tiran una pelota, le dan a algo y se ganan un premio? O sea, uno tiene como Es como un bazar. como un objetivo para uno en los circos, Sí, ¿verdad? sí, sí. ¿La han Juego de visto esa feria. película y eso? Sí, exactamente. Los Diablos Cojuelos tienen como ese nalgómetro para uno, ¿verdad? Uno decir, ok, porque hay vejigazos gente que Uno se ustedes, lo goza. que uno le pasa por el lado y ustedes le hacen así, que ustedes ni siquiera que te dicen, hey, ven, dame un vejigazo, y tú, pero hay otros que ustedes dicen, Este sí. Santo Batimóvil, vamos. O sea, ustedes le tiran el blanco, tienen ustedes los Diablos Cojuelos y me quedo en esta parte, ¿eh? Sí, para mí es más motivante, más emocionante cuando yo le doy un ¿Qué te vejigazo motiva? a una persona que está descuidada. Ah, descuidada. Que no se lo está esperando. Ok, perfecto. No Sí. tiene que ver con que sean amigos, con que No, sean no, amigos míos hombre, yo no le mujer. doy. Ok, perfecto. ¿Y tú, Javi? En realidad es así. A mí cuando yo veo un ejemplo, algo motivante, O sea que hay buena iluminación, Sí, hay buena buena iluminación en el espacio. un espacio que tú puedes tener tu buena visión Todo en ese la rayo de careta, luz. porque Ese un rayo de diablo luz cuando tú lo está ves. disfrazado lo que tiene, vamos a decir, un 35% de visión. Sí, pierde mucho. Pero cuando tú logras ese objetivo, ahí ok, aquí es que voy. Diony, Esos son más motivantes y como que uno se lo vive más. en tu Porque caso, perdón, aquí. hay unos tigres que se te paran ahí, te aguantan vejiga al grupo entero y quedan buscando. Sí, yo por ejemplo, Herbert y yo sabemos aguantar vejiga y es así. Pero en tu caso, Diony, que tú andas con tu esposa y eso, ¿tú tienes algún muñequito a quien tirarle la vejiga? No, es como él dice, uno ubica dentro de la poca visibilidad que uno tiene a veces, pues entonces uno lo ve. Y básicamente es cierto, es así con las personas que son... ¿Qué uno ve? No, tú lo ves de espalda, la persona. Ajá. Pero en mi caso, por ejemplo, que yo nunca he sido un diablo cogelo de dar vejiga, de que déjame romper a todo el mundo. No. Sino dar vejiga. O sea, yo veo a la persona, incluso es cierto, en ciertas ocasiones yo he podido hasta pensarlo y decir, no, después que uno mira mejor, dice, no, espérate, no. Porque ya nosotros ya tenemos más un conocimiento más de lo que da vejiga. Ok, Entonces, disfrutan a otro nosotros- nivel. Exacto, entonces hay veces, por experiencia propia, a veces que uno ha dado un vejigazo y ya hasta se arrepiente después de haberlo dado. Ya. ¿No me entiendes? Ya para finalizar, maestro, ¿qué podemos nosotros esperar de este proceso post-pandemia para los Diablos Cojuelos, para nuestro carnaval? Fíjate, hay una palabra, una frase que es muy, muy popular y muy bonita, muy bien elegida. Por ejemplo, este carnaval de ahora, el que viene, debemos hacer, como dice el dicho, resurgir como el ave fénix. Nosotros tenemos que salir de la ceniza y resurgir con planteamientos que den al traste con el tiempo y con la situación. Sí. ¿Por qué? Porque sabemos, claro, que el mundo no está igual. Estamos hablando antes y después de la pandemia y debemos estar preparados para eso. Creo que es una gran oportunidad de que podamos decirle al mundo que el Carnaval de La Vega vive y que va a resurgir de una manera triunfante. ¿Por qué? Porque para eso estamos. Tuvimos un domingo espectacular, Que fue un éxito Un totalmente. éxito, un que éxito. decir que por eso creo en eso. Para finalizar, maestro Fillo, ¿qué mensaje le podemos decir? Muy breve. Quiero que esta parte ustedes la analicen muy bien, porque quiero un mensajito muy breve de cada uno de ustedes. Decirle al pueblo dominicano, al mundo, que el Carnaval de La Vega va a seguir y que va a seguir con buen pie y que va a seguir en una organización diferente. ¿Por qué? Porque hablamos antes y después. Por eso debemos tener el cuidado y saber que nuestro carnaval es nuestro evento popular y turístico por excelencia. Diony. No, al decirle que este es el momento, de verdad, de que todos los que somos carnaval, todo el que se involucra en el carnaval, debemos de mirarse a un solo objetivo y es llevar a nuestro carnaval hacia donde queremos. Hay que levantarlo, esta pausa que nos sirva de reflexión y decirle que sí, que nosotros vamos hacia adelante, que el Carnaval de La Vega va a seguir demostrando porque es el mejor carnaval de las Antillas. Muy bien. ¿Y por aquí?
a La Vega, al país y al mundo, que en este próximo carnaval, febrero 2023, que no se lo pierdan, que va a ser uno de los mejores carnavales que han pasado en la historia del carnaval vegano. Un carnaval que promete, a los Diablos Cojuelos, el grupo, comparsa, personajes. Vamos a trabajar con tiempo para que sea un buen carnaval, que no tengamos ningún tipo de contratiempo ni traba. Y a disfrutar. Javi. Es como dice mi compañero Elisauro aquí, y más que ahora, luego de la pandemia, los grupos tenemos más hambre de carnaval. Hay mucha hambre de carnaval, de uno querer lucir sus trajes, sus ideas que uno tenía programada para tiempo de pandemia, que ahora este año 2023 que viene es que la vamos a presentar y va a ser algo espectacular. Bueno, ya está dicho todo, señores. Muchísimas gracias de verdad por el placer, el honor que nos hacen de nosotros compartir con ustedes en estas 3 generaciones desde el Museo de Carnaval. Para mí ha sido todo un placer compartir con estos 4 amigos y a la producción de lo que es el Museo del Carnaval. Muchísimas gracias por la oportunidad. Será pues, hasta la próxima.